Nadie sabía quién era. Solo veían el uniforme roto. Hasta que la directora lo miró a los ojos y recordó ese apellido. La burla se congeló en el patio cuando ese nombre fue pronunciado. Un apellido que alguna vez salvó esta escuela. Ahora estaba de vuelta, en un niño ignorado. Lo que pasó después te hará ver a los humildes con otros ojos. No te vayas aún. El portón chirrió cuando lo empujó con ambas manos. Llevaba una mochila deshilachada colgada de un solo hombro y un uniforme que había visto días mejores. La camisa manchada por el tiempo, los pantalones con un remiendo torcido en la rodilla y los zapatos, uno sin agujeta, el otro con un agujero que dejaba ver la calceta. Nadie lo acompañaba. Ningún adulto se despidió de él. Entró solo, en silencio, como si el mundo ya le hubiera enseñado a no hacer ruido. Los primeros en notarlo fueron los de sexto grado, sentados en las gradas del patio. Un niño con camiseta nueva murmuró algo entre risas. Otro le imitó la caminata. No sabían su nombre, pero ya lo habían etiquetado. «Mira, el nuevo viene directo del basurero», dijo una voz sarcástica. Las risas fueron como piedras, pequeñas pero certeras. Él no levantó la mirada. Solo apretó los labios y caminó directo al salón que le asignaron. La maestra lo presentó con un gesto rápido, sin mucho entusiasmo. «Él es Emiliano. Va a estar con nosotros este ciclo». Nadie aplaudió. Nadie preguntó nada. Emiliano solo asintió y se sentó en la última banca cerca de la ventana. Durante la clase algunos niños lo miraban de reojo. Lo evaluaban. No sus notas, porque aún no las conocían, sino su ropa, su olor, sus gestos. En México, ser pobre es como llevar un uniforme invisible que todos ven, pero pocos quieren entender. La campana del recreo sonó como una pequeña tregua, pero para él, fue el inicio del verdadero campo de batalla. Mientras los demás sacaban sus loncheras con sándwiches, papas y jugos en envases brillantes, Emiliano abrió un pañuelo con pan duro y un pedazo de plátano. Nadie le pidió compartir. Solo lo miraron, unos con lástima, otros con desprecio. Y sin embargo, no hubo una sola queja en su rostro. Esa fue la primera lección que dio ese día, sin decir nada, solo sentándose ahí, comiendo despacio, dejando que el mundo lo ignorara, por ahora, porque aunque él no lo sabía, ese mismo día, alguien en esa escuela ya lo había reconocido. No pasaron ni 2 días antes de que Emiliano se convirtiera en el blanco favorito 2 corredores y 3 pasillos. No hacía falta gritarle nada. Las risas bajitas bastaban, las miradas compartidas, los codazos, los apodos que nacían al pasar, el roto, el limosnero, el huérfano. Algunos más crueles le llamaban el sobras, como si incluso en su presencia solo mereciera lo que los demás ya no querían. Pero Emiliano tenía algo que descolocaba a los demás. No reaccionaba, no respondía, no se enojaba, no lloraba. Simplemente se sentaba en el rincón de siempre, sacaba su libreta vieja con las esquinas dobladas y escribía. Siempre escribía. En los recreos, durante los cambios de clase, incluso mientras otros jugaban a aventarse gises y empujar sillas. No era orgullo ni indiferencia, era estrategia, era defensa, porque en su mundo, responder solo te daba más motivos para ser atacado. Un día, un niño de tercero lanzó una piedra pequeña a sus pies. «Uy, perdón, se me resbaló la pobreza», dijo riendo. Varios estallaron en carcajadas. Emiliano, como siempre, no respondió. Solo recogió la piedra, la guardó en su mochila y siguió escribiendo. Pero esa tarde, la piedra estaba en su redacción de español. La convirtió en símbolo, en metáfora. La usó para decir que hay quienes lanzan cosas porque no saben qué hacer con su vacío. La maestra leyó ese párrafo en silencio, y por primera vez, levantó los ojos hacia él con otra mirada. Mientras tanto, del otro lado del patio, en la dirección, la directora observaba desde la ventana. Algo en ese niño le resultaba familiar. No sabía qué era aún, pero había una sensación que le calaba hondo. Tal vez era su manera de sentarse, o el modo en que sostenía el lápiz como si cada palabra tuviera peso. Las risas continuaban en los pasillos, pero en algunas aulas ya no todos se reían. Algunos, sin entender por qué, comenzaban a sentirse incómodos con su propio eco.
porque algo en Emiliano estaba empezando a incomodar, no por lo que decía, mas por todo lo que calaba sin abrir la boca. Cada mediodía, Emiliano realizaba el mismo ritual. Abría con cuidado un pequeño paquete de tela color arcilla, atado con un nudo desgastado. Dentro siempre lo mismo: 2 pedazos de bolillo rancio y un puñado de sal envueltos en papel encerado. Nada más. No había jugo, ni fruta, ni intercambio con otros compañeros. Era como si su hambre también conociera su lugar. Comía despacio, masticando con la mirada fija en el suelo, como disculpándose por estar allí. Los niños a su alrededor sacaban sus loncheras con personajes pintorescos. Uno sostenía una lonchera, otro mordía un sándwich de jamón y queso. Pero Emiliano no envidiaba, no deseaba, simplemente estaba, presente y silencioso, invisible por elección propia. Una vez, una niña le ofreció un pedazo de su quesadilla. Negó con la cabeza, no por orgullo, sino porque había aprendido que aceptar duele más que pasar hambre. La aceptación crea lazos, y los lazos, al romperse, duelen más que cualquier apodo. En la sala de profesores, la coordinadora comentó con sorna: «No sé quién matriculó a ese chico, ni siquiera trae sus zapatos». La directora oyó la frase y frunció el ceño. De nuevo, esa incomodidad que aumentaba cada vez que se mencionaba el nombre Emiliano. Empezó a observarlo con más atención. Discretamente, se dio cuenta de que no pedía nada, no se acercaba a nadie, y aún así, siempre estaba atento. Participaba en clase sin alzar la voz, entregaba sus tareas antes de lo previsto y tenía una letra que le recordaba a alguien a quien conocía, alguien que también había donado libros a esa escuela. No recordaba el nombre, pero la sensación era clara: ese chico no era cualquiera, y tal vez, solo tal vez, su apellido escondía algo que todos habían olvidado. Mientras tanto, Emiliano dobló con cuidado el mantel de su almuerzo vacío. Se lo guardó en el bolsillo, limpió las migas de la mesa con la palma de la mano, y salió tal como había entrado, sin ser notado, pero llevándose consigo más de lo que le habían dado. Era un martes nublado cuando la directora, María de los Ángeles Zamora, salió de la sala de reuniones y caminó por el pasillo de 3er grado. Se detuvo instintivamente, como si algo la hubiera arrastrado. A través de la puerta entreabierta, vio a Emiliano sentado al fondo del aula. El maestro explicaba los verbos, los demás alumnos garabateaban, pero él escuchaba de otra manera. Su cuerpo estaba inmóvil, la mirada fija y los dedos temblorosos, agarrando el lápiz como si guardara un secreto. Se quedó allí unos segundos fascinada. No era habitual que se detuviera por los alumnos. Había visto a cientos, pero algo en ese chico la despertó, algo que no podía identificar. Quizás era lo que no decía, quizás era el silencio, cargado de una dignidad que solo había visto en 2 hombres, su padre y Leopoldo Herrera. Ese nombre sopló en su mente como un viento helado. Leopoldo Herrera, Don Leo. El hombre que hace 25 años donó libros, construyó la biblioteca y entregó un sobre con dinero diciendo: «Esto es para que ningún niño de este barrio tenga que dejar de estudiar por falta de zapatos». María de los Ángeles suspiró profundamente. ¿Era solo un recuerdo o un presagio? Regresó a su oficina inquieta. Llamó a la secretaria y preguntó sin dar explicaciones: «¿Puede traerme la hoja de inscripción de Emiliano?». Mientras la secretaria se dirigía al archivo, ella seguía mirando por la ventana. En el patio, Emiliano estaba apoyado en la pared, leyendo, solo, como si el mundo exterior fuera demasiado ruidoso para él. Y por primera vez, la directora sintió algo más fuerte que la curiosidad. Sintió urgencia. Algunos nombres no vienen del presente, vienen del pasado, en forma de niño, esperando a que alguien los recuerde. Era viernes, y la profesora de español les había dado una tarea aparentemente sencilla: escribir una página sobre alguien a quien admiraran. Algunos escribieron sobre sus padres, otros sobre un futbolista famoso. Un estudiante incluso eligió a una influencer que vendía maquillaje en Instagram. Pero Emiliano entregó su hoja doblada con cuidado, sin hacer ruido, como si entregara algo sagrado. La profesora empezó a calificar las tareas después del recreo. Al abrir la suya, notó de inmediato que algo era diferente.
Las primeras líneas tenían una ortografía impecable y una construcción que rozaba lo literario. Pero eso no fue lo que la detuvo. Fue el contenido. Admiro a un hombre al que no conocí, pero que dejó su sombra tras de mí para caminar. La profesora abrió los ojos de par en par. Continuó leyendo, devorando las palabras. Emiliano escribía sobre un abuelo que murió antes de nacer. Un hombre que, según él, sembró un futuro en las escuelas, aunque también tenía los zapatos rotos. Le contó cómo su madre le había hablado de don Leopoldo, un hombre que donaba libros cuando nadie se los pedía, que pagaba las colegiaturas a escondidas, y que una vez plantó una ceiba frente a la escuela diciendo, «El árbol crecerá, aunque no esté aquí para verlo». Terminó de leer con lágrimas en los ojos. Él levantó la vista y vio a Emiliano, cabizbajo, dibujando círculos en su papel borrador. No buscaba reconocimiento, solo había escrito, pero su historia era más que un ensayo. Era un puente entre lo olvidado y lo que necesitaba recordarse. Esa tarde, la maestra llevó el texto a la dirección, tocó suavemente la puerta y dijo, «Disculpe, pero creo que necesita leer esto». La directora lo leyó línea por línea, y al final, dejó la hoja sobre la mesa con manos temblorosas. «¿Dijiste que te llamas Emiliano?», preguntó en voz baja. El formulario de inscripción aún no había sido encontrado, pero allí, en ese texto, el apellido estaba escrito con tinta y con alma, Emiliano Herrera, y ese nombre no era extraño, era un eco. El lunes, algo extraño empezó a circular por los pasillos de la escuela. Primero vino de la cocina. Lupita, la cocinera mayor, comentó a las ayudantes, «Ese niño, el que siempre come solo, se parece a los Herrera». Las demás rieron, pensando que era nostalgia, pero Lupita no bromeaba. Durante la hora de limpieza, mientras fregaba el piso cerca de la oficina del director, le susurró al conserje, «Juro que tiene los ojos de don Leopoldo. Lo vi muchas veces cuando venía a dejarnos pan y café. Ese niño tiene esa mirada, esa buena tristeza». El conserje no respondió, pero luego le comentó a una maestra, «¿Y si es familia? Dicen que la familia Herrera se fue del pueblo hace años, pero una hermana se quedó aquí». Las palabras comenzaron a correr con la lentitud de algo sagrado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos estaban atentos. Las maestras comenzaron a fijarse más en él. Algunos incluso buscaron en sus propios recuerdos al viejo Leopoldo Herrera, el hombre que, incluso siendo pobre, dejaba fruta en la sala de profesores y hacía donaciones en sobres sin retorno. En la oficina del director, María de los Ángeles seguía esperando su formulario de inscripción, que había desaparecido inexplicablemente, pero aferraba con fuerza el ensayo que Emiliano había escrito. Ya lo había leído 5 veces, y con cada lectura, algo en su interior se confirmaba. Esa tarde, Lupita apareció en la puerta del director con las manos manchadas de harina. «Disculpe, director, ¿le puedo decir algo?». María asintió. «Ese niño, Emiliano, lo vi hace unos años, pero era un bebé. Su madre vino a pedir tortillas a casa de don Leo, y luego se fueron aunque a mí no me quedaban. Un día me dije, este niño, aunque no me conozca, voy a volver a donde estoy siempre». Las palabras cayeron como piedras en el pecho del director, porque ya no era solo una suposición, era una vocación. La hoja de inscripción de Emiliano seguía desaparecida. No había escaneos ni copias en el sistema, como si hubiera entrado por la puerta de la escuela sin revisar los registros. La directora, impaciente y guiada por algo más profundo que el protocolo, decidió buscar ella misma en los viejos archivos. En el sótano de la escuela, entre cajas con etiquetas descoloridas, encontró una que decía, «Fundación Donaciones, 1994-2001. Tosió por el polvo, pero no se detuvo. Era como si sus manos supieran lo que buscaban incluso antes de verlo. Abrió la tapa de cartón y allí, apiladas, había cartas, recibos, viejas fotos en blanco y negro. En una de ellas, un hombre delgado con sombrero y bigote fino sonreía frente a la escuela aún sin terminar. A sus pies, un árbol recién plantado. Era don Leopoldo, sin duda, pero lo que la dejó helada fue el sobre pegado con cinta adhesiva al fondo de la caja, escrito a mano con bolígrafo azul, «Para cuando regrese uno de mis amigos».
Dentro, una hoja amarillenta con una lista de nombres. Uno de ellos subrayado en rojo, Luz Herrera, y junto a ella, entre paréntesis, la palabra hijo. La directora se llevó la mano a la boca. Luz Herrera, la recordó. Había sido alumna de la escuela en los años 90, tranquila, buena estudiante, sin madre, e hija del mismísimo don Leopoldo. Después de la preparatoria, desapareció del asentamiento. Nadie supo de ella durante mucho tiempo, pero ahora todo tenía sentido. Emiliano no era solo un niño pobre con un uniforme roto, era el nieto de un hombre que ayudó a construir esos muros, la sangre de alguien que, incluso olvidado, aún latía en cada ladrillo de la escuela. María de los Ángeles subió las escaleras con manos temblorosas. Por primera vez en años, sintió que la escuela le hablaba, y esa niña, tímida, callada, invisible, cargaba sobre sus hombros mucho más de lo que parecía. Todavía no sabía qué haría, pero una cosa era segura: Emiliano nunca sería tratado de la misma manera. El día de clases siempre era el más esperado del semestre. Era el único día en que los estudiantes vestían ropa colorida en lugar de uniformes, los maestros se ponían batas limpias, y la banda de música del pueblo desfilaba por el patio como si fuera el día de la independencia. Se invitaba a los padres, se alineaban las sillas bajo toldos improvisados, y cada clase preparaba actuaciones, bailes folclóricos, recitales de poesía o canciones tradicionales mexicanas. Esa mañana, Emiliano llegó como siempre, puntual, solo, y con el uniforme aún más desgastado de lo habitual. A diferencia de los otros chicos que llevaban vaqueros nuevos y camisas bordadas para el evento, él solo llevaba lo de siempre. Se sentó al fondo del patio, lejos de las sillas centrales con la mochila en el regazo. Observó todo con calma, como si no esperara nada, ni reconocimiento ni humillación. Simplemente estaba allí. El director lo vio de lejos. El peso del sobre que llevaba en el bolsillo de su falda parecía mayor que antes. Dentro, el nombre de Emiliano Herrera, nieto del hombre que ayudó a construir esa escuela, estaba allí, esperando ser leído. Cuando se encendió el sonido y se probaron los micrófonos, la ceremonia comenzó con los himnos, seguidos de agradecimientos a los maestros y al personal. Los niños rieron, las familias se tomaron fotos. Nadie vio al niño al fondo, todavía. Pero María de los Ángeles sabía que ese día tendría un final diferente. Subió al escenario con el corazón palpitante, se llevó el micrófono a los labios, miró al público y dijo: «Hoy, antes de cerrar esta ceremonia, quiero hacerles un último reconocimiento. No es por sus calificaciones ni por su asistencia, es por algo más profundo, algo que esta escuela no puede olvidar». Hizo una pausa. Un murmullo se extendió entre el público. Algunos estudiantes fruncieron el ceño, otros padres se miraron entre sí. Y entonces leyó: Emiliano Herrera. El nombre resonó como un suave trueno, y por primera vez, todos se giraron a mirar, a aquel que siempre había estado allí, pero nadie había visto. El silencio que se hizo tras pronunciar el nombre no fue un silencio cualquiera, no fue incómodo ni indiferente, fue un silencio denso, como si un viejo recuerdo hubiera sido desenterrado allí, delante de todos. La directora sostenía el micrófono con firmeza, pero su voz temblaba de auténtica emoción. Repitió: Emiliano Herrera, y luego continuó, como si las palabras hubieran esperado años para ser pronunciadas. El nieto de don Leopoldo Herrera, el hombre que regaló los primeros libros a esta escuela, el que plantó la ceiba en el patio, el que ayudó a construir este lugar con sus propias manos cuando el gobierno no llegó. Se produjo un murmullo colectivo. Algunos adultos, antiguos empleados, vecinos, incluso un exprofesor, se miraron con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, sentado en la última fila, murmuró en voz baja: «No puede ser. Ese apellido. Creí que se había ido para siempre». Mientras tanto, Emiliano permanecía sentado al fondo, inmóvil. Sus dedos se apretaron en la correa de su mochila, como si fuera su único punto de apoyo, con la cabeza gacha, el rostro medio oculto por la sombra de la palmera del patio. No entendía por qué se mencionaba el nombre de su abuelo allí, delante de todos. Nadie se lo había dicho nunca. Su madre hablaba poco. Solo dijo: «Tu abuelo era bueno, hijo.
pero a veces se le olvida. Pero ahora, en ese momento, no se le había olvidado. La directora bajó del escenario con los ojos llenos de lágrimas. Caminó por el patio, entre sillas y murmullos, hasta llegar a él. Se inclinó ligeramente y en voz baja dijo, «Emiliano, ¿me acompañas al frente?» No respondió. Simplemente se levantó lentamente como si pisara tierra sagrada, y mientras caminaba, las miradas de sus compañeros, las mismas que antes se habían reído de su uniforme roto, ahora lo seguían en silencio. El director volvió al micrófono y concluyó, «Este chico lleva en su apellido la historia que esta escuela no puede permitirse olvidar, no por caridad, sino por justicia». Y en ese instante, todos empezaron a comprender. Esto no era un homenaje a Emiliano, era una reparación. Emiliano estaba de pie en el centro del patio, con las manos temblorosas a los costados. La luz de la mañana iluminaba su ropa desgastada como si cada hilo deshilachado fuera una cicatriz expuesta. No dijo nada, no sonrió, no lloró. Simplemente miró al director con una mezcla de confusión y algo que nadie podía nombrar. Tal vez era la dignidad de quien lleva el peso de un nombre sin saberlo. El patio, que minutos antes vibraba con música y aplausos, ahora estaba en silencio. Ni siquiera los estudiantes más inquietos se atrevían a moverse. Los profesores, de pie, parecían avergonzados. Uno de ellos, que días antes se había burlado de la caligrafía descolorida de Emiliano, ahora sostenía un bolígrafo entre los dedos, sin atreverse a escribir nada más. El director estaba a su lado, como un escudo. «Emiliano no solo es un estudiante ejemplar», dijo. «Es parte del alma de esta escuela y hoy lo reconocemos como tal». Hubo un momento en que nadie supo qué hacer, hasta que, inesperadamente, Lupita, la cocinera, salió de detrás de la mesa donde servía los refrigerios y empezó a aplaudir. 1, 2, 3 veces. Fuerte, sinceramente, sin ensayo. Al poco rato, los maestros la siguieron, luego los alumnos, y poco a poco, todo el patio estalló en un aplauso que no fue fuerte sino profundo. Era una disculpa. Era un reconocimiento colectivo de que el chico ignorado, el del uniforme roto, el que comía pan y sal en el recreo, era el único allí que realmente pertenecía allí por derecho de sangre, memoria y alma. Emiliano parpadeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, no por vanidad, sino por costumbre. Llorar, para él, era algo que se hacía a escondidas. Entre el público, una mujer con un pañuelo rojo en el pelo apretaba un rosario entre los dedos. Tenía los ojos húmedos y susurró, «Don Leo, ya está descansando. Su nieto ha regresado». Ese día, la escuela no solo rindió homenaje a un estudiante, sanó un recuerdo olvidado. Y Emiliano, aún sin comprenderlo todo, lo supo. Algo había cambiado. En los días siguientes, algo diferente se cernía sobre los pasillos de la escuela. Era como si el nombre Herrera hubiera despertado una memoria colectiva. Maestros mayores, miembros del personal con mucha experiencia, e incluso algunos padres comenzaron a compartir historias que habían permanecido latentes durante mucho tiempo. En la biblioteca, una maestra sacó un libro de tapa dura con una vieja inscripción, para los niños que aún no han nacido, pero que merecen aprender a soñar. L. Herrera. En la pared de la sala de maestros, encontraron una foto polvorienta. En ella, Leopoldo Herrera sonreía junto a los primeros alumnos de la escuela, con el brazo extendido sobre un niño de piel oscura y ojos vivaces. Debajo de la imagen, una placa desgastada por el tiempo decía, «Fundador honorario, 1998». En la clase de historia local, la maestra pidió a los estudiantes que entrevistaran a sus abuelos sobre el pasado de la escuela, y así fue como los recuerdos comenzaron a aflorar. Muchos ancianos relataron cómo, durante las inundaciones de 1999, don Leopoldo abrió su hogar para albergar a familias, que en las navidades más difíciles llevaba bolsas de juguetes hechos a mano a los niños del barrio, que nunca aceptó un cargo público porque decía, «El poder corrompe, pero el servicio limpia». Y mientras todo esto salía a la luz, Emiliano caminaba en silencio por los mismos pasillos. No presumía, no se hacía notar, pero algo en su postura había cambiado. Caminaba con la barbilla un poco más alta, saludaba a la gente con más firmeza, y quienes antes le daban la espalda, ahora le devolvían el saludo.
El director decidió entonces hacer algo simbólico. En la entrada de la escuela, donde antes había una pared lisa, mandó instalar una nueva placa de bronce pulido. Grabada en ella estaba, en memoria de don Leopoldo Herrera, quien no tiene dignidad en cada rincón de esta escuela. Su legado vive en la mirada de su nieto. Y allí, ante la placa recién instalada, Emiliano se detuvo unos minutos. La leyó en silencio. Luego tocó el metal con las yemas de los dedos y cerró los ojos. Por primera vez, se sintió completo. El lunes después de la ceremonia, ocurrió algo que ni siquiera Emiliano esperaba. Al llegar al aula, encontró un pequeño paquete envuelto en papel marrón sobre su escritorio, con su nombre escrito a mano. Miró a su alrededor con recelo. Nadie se dio cuenta. Se sentó y abrió el paquete lentamente. Dentro había un par de calcetines nuevos, una goma de borrar aún envuelta y una nota con letra irregular. Perdón por lo que te dije el primer día. No sabía quién eras, pero tampoco sabía quién eras. Andrés. Andrés era el chico que, semanas atrás, se había burlado de su zapato agujereado y había dicho que la pobreza se contagia si uno se sienta cerca. Uno de los que más lo había ridiculizado. Ahora, aquí estaba su intento, tímido, imperfecto, pero real, de reparar el dolor que había causado. Emiliano guardó silencio durante varios minutos. No miró directamente a Andrés, pero al final de la clase, al salir del aula, pasó junto a él y murmuró: «Gracias». Solo eran 7 letras. Pero para Andrés, fue como si le hubieran dado la oportunidad de empezar de nuevo. Otros compañeros, inspirados o avergonzados, también empezaron a cambiar su comportamiento. Uno le ofreció su lápiz, otro le pidió que trabajaran juntos en un proyecto. La chica que una vez le había ofrecido una quesadilla lo volvió a hacer, esta vez con una sonrisa sincera. No era lástima, era respeto, tardío, pero genuino. Durante el recreo, mientras la mayoría corría a la cafetería, Emiliano caminó lentamente hacia el patio. Se sentó a la sombra del árbol que había plantado su abuelo y sacó 2 bolillos de su mochila. Partió uno por la mitad. Cuando Andrés pasó, dudó. Emiliano le ofreció un pedazo de pan. «Si quieres, es tuyo». Andrés lo tomó sin decir nada. Se sentaron uno junto al otro, en silencio, compartiendo una hogaza de pan que valía más que cualquier refrigerio. Porque en ese momento, lo que se compartía no era comida, sino la reconstrucción de algo mucho más preciado, la dignidad. Y en ese rincón de la escuela, donde antes solo había burlas, ahora crecía un pequeño milagro de reconciliación. A la mañana siguiente, Emiliano llegó a la escuela con el mismo uniforme de siempre. Su camisa aún tenía una costura torcida en el hombro, le faltaba el botón del cuello, y sus zapatos, aunque limpios, aún tenían una grieta en la suela izquierda. No le habían dado ropa nueva, nadie le había ofrecido un cambio, pero algo era diferente. Esta vez, nadie rió. Cruzó el patio, y las miradas que antes habían sido de burla, ahora se llenaron de respeto. No un respeto teatral ni exagerado, sino un reconocimiento silencioso, como si todos finalmente hubieran aprendido a ver lo que siempre habían tenido frente a ellos. El profesor lo saludó con un leve asentimiento y una sonrisa genuina. El conserje, que siempre barría cerca de la entrada, dijo: «Buenos días, Emiliano. Por primera vez con tu nombre». Incluso los alumnos mayores, los matones, que se pasaban el día bromeando unos con otros, apartaron la mirada al verlo. No por miedo, pero por vergüenza. En el pasillo principal, pasó junto a una pared donde colgaba la nueva placa con el nombre de su abuelo. Algunos estudiantes se detuvieron frente a ella, señalando y comentando en voz baja. Emiliano no se detuvo, pero en el fondo, sentí que algo había encajado. Durante la clase respondió una pregunta con voz firme. Lo aplaudieron. En el patio, jugó con los otros niños por primera vez, no porque lo invitaran, sino porque simplemente se sintió libre de acercarse. Y cuando la maestra les pidió que abrieran sus libros en la página 48, Emiliano sacó un bolígrafo azul de su estuche, uno que había encontrado tirado en el suelo días antes. Escribió su nombre con pulcritud en la parte superior de la página, Emiliano Herrera, y por primera vez no ocultó su apellido.
porque ahora entendía. El uniforme podía seguir roto, pero él no. Lo que llevaba dentro estaba intacto, y nadie más podía destrozarlo con palabras. Esa misma noche, en casa, Emiliano no durmió temprano. Se sentó en el suelo de tierra, con la mochila abierta, sacando cada cuaderno, cada página arrugada y sus escasos recuerdos. Hasta que, en el fondo, entre el forro roto encontró el sobre. Era pequeño, amarillento, y escrito a mano con su nombre en una letra firme, delicada y femenina. Para Emiliano. No lo abras hasta que el silencio sea demasiado grande. La letra era de su madre. Había fallecido 3 años antes. La enfermedad fue breve. La despedida silenciosa. Desde entonces, Emiliano había vivido con conocidos, mudándose de casa en casa, cargando solo con su mochila, sus libros y su ausencia. Pero nunca había oído hablar de esa carta. Nunca se había atrevido a tocar las costuras de la mochila por miedo a que todo lo que aún lo mantenía unido se derrumbara. Ahora, el silencio era suficiente. Abrió el sobre con dedos temblorosos. La carta era breve, escrito a mano, sin tachaduras, pero con lágrimas secas manchando el papel. Mi pequeño, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha hecho muchas preguntas que no puedes responder a tiempo. Quiero que sepas que llevas un nombre fuerte. Un hombre que plantó árboles, regaló libros y caminó descalzo para que otros pudieran llegar a lugares más tranquilos. Tu abuelo era pobre, pero yo nunca fui pequeño. Tu madre también era invisible, pero nunca quise borrarlo. Y tú, Emiliano, eres las raíces y el cielo. Camina con la frente en alto, aunque tus zapatos estén rotos. El mundo intentará duplicarte, pero recuerda, no fuiste suficiente para recordar, tal como es. Te quiero, mamá. Emiliano leyó la carta 3 veces. La luz de la vela ya parpadeaba, casi apagándose. Pero él no. Sintió que allí, en esa delgada hoja de papel, había recibido todo lo que necesitaba: identidad, honor y permiso para existir plenamente. Al día siguiente, llegó a la escuela con la carta doblada dentro de su cuaderno de español. No para presumirla, sino para recordarse quién era, cada vez que el mundo intentaba hacerle olvidar. Habían pasado semanas desde aquel día en que su nombre resonó en el patio como una semilla que brotaba en la conciencia colectiva. Emiliano ya no caminaba encorvado. Sus pasos permanecían silenciosos, pero ahora firmes. El respeto que inspiraba no provenía de un uniforme nuevo, sino de algo que ninguna tela podía coser: la dignidad restaurada. La directora, en una de las reuniones pedagógicas, propuso, aprobada por unanimidad, crear una sala de lectura con el nombre de Don Leopoldo Herrera. Es más, solicitó que Emiliano fuera el alumno homenajeado en la inauguración. El día señalado, la escuela volvió a estar llena, pero esta vez, no por protocolo. Era como si todos quisieran estar presentes para presenciar algo más profundo que un simple acontecimiento: un ajuste de cuentas con la memoria. En el centro del patio, cubierta con un paño bordado, había una placa de madera fina. Cuando finalmente se reveló, todos leyeron en voz baja: Sala Don Leopoldo Herrera, fundador en silencio, sembrador del futuro. Hoy su legado vive en Emiliano. Emiliano no pronunció un discurso. Simplemente se acercó, posó la mano sobre la madera recién instalada y cerró los ojos. Luego se giró hacia el público e hizo algo sencillo. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero que lo expresaba todo. En ese momento, una niña de 1er grado le susurró a su madre: ¿Es ese el niño pobre? Y la madre respondió con los ojos llenos de lágrimas: No, hija, ese es el niño que vine a recordar quiénes éramos y quiénes aún podemos ser. Al salir, muchos querían hablar con Emiliano, pero él prefirió sentarse bajo la ceiba que su abuelo había plantado hacía tantos años. Abrió un cuaderno nuevo, un regalo de la escuela, y comenzó a escribir. Porque ahora sabía que incluso cuando el mundo intenta borrar la historia, basta con un nombre susurrado con verdad para reavivarlo todo. Y Emiliano Herrera, el chico del uniforme roto, se había convertido en algo que ningún estatus podía nombrar: un espejo de la memoria, una raíz viva, y el heredero de una promesa que floreció en el momento justo.